recordamos que estamos en vivo en este momento en Canal 3 en Vez Cable. Un abrazo a todas las personas que nos están viendo, a los más de 100.000 suscriptores de Vez Cable en la ciudad de Lima, en Chiclayo, en Casma. Un abrazo también a todos los oyentes de los 106.7 FM de Radio Fama que están conectados en este momento escuchándonos a nosotros. Estamos con Miguel Ángel Ferreira, abogado, penalista. Eres penalista, ¿no? Sí, veo temas penales y constitucionales y en el propio análisis político, porque la propia coyuntura así lo amerita, Miguel, ¿no? Sí, ¿qué políticos se han vuelto los temas judiciales en el Perú? Uno de los grandes problemas que nosotros como país estamos teniendo en esta última coyuntura es que estamos judicializando la política y politizando lo jurídico. Eso existe, eso genera de que existe una convulsión dentro de los tres grandes poderes del Estado. Y finalmente eso pone en tela de juicio un poco la institucionalidad democrática y la democracia como institución importante de gobernanza dentro de un país. Y eso es lo preocupante finalmente, ¿no? Empecemos por los temas judiciales, sí, claro, y de ahí pasamos a lo político. ¿Se ha violado el debido proceso de Alberto Fujimori con la revocatoria del indulto o no? Mira, hay una posición de convencionalidad inicialmente señalada ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos este año, cuando interpusieron una acción para evaluar la procedencia de la legalidad del indulto emitido el año pasado por el presidente Kuczynski en un vergonzoso canjeo de votos, ¿no? Acá tenemos una circunstancia no solamente jurídica, sino política por la representación que radica el expresidente Fujimori en el ámbito humano, porque estamos hablando de un hombre de 80 años. Correcto. ¿No? Ayer el doctor Nakazaki indicó en este programa de que pueden decir lo que sea, que fue un acuerdo, pero el indulto de Alberto Fujimori tuvo un carácter médico, la fundamentación fue médica. Sí. Por lo tanto, debieron pedir un peritaje sobre su situación médica. Pero, por el tema que refieres a la Corte Interamericana, al final vimos que fue un caso de un intercambio político, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué se puede abocar un juez? Sí. Porque lo dijo también el doctor Bernales, esto no es competente. Bueno, él nos explicó también que no había revisado los extremos de la sentencia. Pero el doctor Nakazaki también ya encontró un lado por el cual van a solicitar el peritaje, van a poner un amparo y bueno, ya lo han puesto, ¿no? Ahora, es verdad, primero la competencia. Un juez supremo de investigación preparatoria es competente para haber emitido una resolución que declara... que revoca el indulto presidencial, sí es competente. Correcto. En principio, el juez supremo es competente de investigar. No se ha violado la figura de la competencia. Correcto. Segundo, la Corte Interamericana se pronunció en el extremo de que nuestras instituciones judiciales deberían haber hecho una función de convencionalidad respecto a ese extremo. Sí, por lo tanto, dentro de esa competencia, ciertamente se ha pronunciado ajustado a derecho. Pero lo que sí es materia de controversia, y ahí sí César señala de manera expresa, el tema de la teoría probatoria. Señala, si lo que está en cuestionamiento es el indulto humanitario como tal, y este ha sido, o de alguna u otra forma la resolución señala de manera expresa, que este de alguna u otra manera ha sido vinculado al documento de médico, ¿por qué no se ha cuestionado el mismo dentro de la motivación de una resolución? Razón por la cual en ese extremo ya es un ámbito necesariamente penal probatorio. Lo que ha hecho el juez supremo es haber desarrollado a través de lo que es hoy el mundo del derecho, que es derecho comparado e internacional y más en el ámbito penal, una figura que señala de manera expresa y lo señala de manera concreta que 10 congresistas dentro de la estructura política se abstuvieron y ello de alguna u otra forma generó una suspicacia política dentro de la resolución emitida por parte del derecho de gracia que le corresponde al presidente. Es más,
Ya anteriormente, la Defensoría del Pueblo había señalado un informe defensorial que efectivamente cuestionaba ya el indulto hacia Fujimori, razón por la cual hoy el juez supremo simplemente lo que ha señalado es un tema de convencionalidad y ajustado totalmente a derecho. Sin embargo, en una coyuntura política que en estos momentos se da, es justo que un juez en estos momentos señale una resolución para caldear más los ánimos en nuestra débil democracia. Ese es el gran tema, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, sí, la congresista ha tratado ahora de bajar los ánimos, ¿no? Pero ánimos encendidos por el mismo gobierno y ánimos encendidos por el mismo fiscal de la Nación. Ahí es un tema importante. Inicialmente habíamos concluido con respecto al tema del indulto. Lo que nosotros tenemos que pensar si el indulto, el derecho de gracia presidencial, hoy en países democráticos se es conveniente teniendo una figura monárquica como es el indulto presidencial. ¿No? Esos son los rezagos monárquicos que nosotros hemos tenido. Por eso el indulto humanitario o el indulto como concepto es una figura o una institución monárquica Unidos, que en términos democráticos sería importante revisarlo. Una institución en los Estados Unidos. También. Hemos visto varios indultos que se han dado. También, ahí. Por eso, en términos democráticos, es materia ciertamente ponerlo en discusión, más aún cuando hoy vivimos en temas de reformas democráticas y un tema de separación de poderes que es fundamental para las democracias, ¿no? Para terminar el tema Fujimori, ya se presentó la apelación el día de ayer, en horas de la tarde, hacer un amparo, tengo entendido. El doctor Arroyo ha presentado la apelación, que es el abogado de Fujimori. Entiende él que la decisión, mientras resuelvan, el expresidente Fujimori va a seguir estando en la clínica por razones de salud, ¿no? Ahora, el pronunciamiento que corresponda a la instancia jurisdiccional correspondiente ciertamente va a generar jurisprudencia a nivel internacional respecto a los derechos fundamentales, ¿no? Pasemos a la sentencia de Daniel Urresti. Daniel Urresti estaba bajo un proceso por haber sido el autor de la muerte del periodista de Caretas, Hugo Bustíos, quien acude a la comisaría y preguntan pues para poder fotografiar sobre la violación de derechos humanos que estaba ocurriendo en ese momento. Y él, el general Urresti, en ese momento era el capitán Arturo, porque tenían sus códigos, sus apodos, sus sobrenombres, los que estaban en zona de emergencia. Una vez más, un componente judicial con un componente político. El rumor era, si Urresti es absuelto, ganará las elecciones, y si es culpable, ganará las elecciones. ¿Ha seguido el proceso? Mira, Miguel, este es un proceso que es vinculado al Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? La etapa de investigación no solamente lo hace la Fiscalía, sino los juzgados a través de una etapa de instrucción. Luego se elevan los actuados para que la Fiscalía acuse o sobresea la causa. En este caso acusó. Y efectivamente ayer emitieron una sentencia absolviendo al general Urresti, que lo pone en una circunstancia expectante para ser el próximo alcalde de Lima en términos de victimización política, que le permitiría a él acceder al sillón de Pizarro y lograr ser alcalde de Lima. Ahora, indistintamente al proceso, ciertamente, es penoso estar judicializando lo político y politizando lo jurídico. ¿Por qué? Porque, como nuevamente en nuestra locución inicial señalábamos, esto ya conlleva a suspicacias de legitimación ciudadana. Es decir, estos actos políticos, y mira,
y lo señaló el general Urresti el día de ayer, han hecho sufrir a ambas familias por 12 años. Es decir, un poder judicial no puede demorarse tanto tiempo en poder resolver una causa, cuando de alguna u otra forma lo sensato, lo inteligente en términos de administración de justicia es que sea en términos rápidos, de celeridad. Y una de las cosas es la predictibilidad de nuestras resoluciones judiciales, que ciertamente hace bastante tiempo es uno de los grandes problemas que tiene nuestra administración de justicia. Lo único que nosotros hemos o podemos observar y analizar en esa coyuntura, Miguel, es que dejemos de jugar, o los jueces dejen de jugar a la política y los políticos no intervenir en las decisiones jurisdiccionales, y que lo hemos ido notando a raíz de estos audios de la vergüenza de los magistrados ya destituidos tanto por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ex Consejo Nacional de la Magistratura, hoy a partir de la inmediatez, una vez aprobada y refrendada por el presidente de la República, estos proyectos que se van a ir en referéndum, y será la población que señale la aprobación de los mismos en términos de legitimidad, ¿no? Vamos a un corte y vamos a entrar al otro caso que ha sido envuelto por la política, que es el caso de Inostroza. El día de ayer también hizo una defensa política ante el Congreso, que es un foro político, sí, claro, ¿no? Pero que prácticamente ya le ha dado un fast track rumbo a la judicialización del proceso del juez Inostroza. Vámonos a un pequeño corte y regresamos en un minuto con Miguel Ángel Ferreira para hablar sobre la destitución del juez Inostroza. Bueno, y seguimos aquí en UCI Noticias. Nos puede escuchar a través de los 106.7 FM de Radio Fama y nos puede ver a través de la señal del canal 3 de Vez Cable. Y recordemos que este domingo tenemos un programa especial desde las 10 de la mañana hasta el final de la jornada, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, hasta la hora que tengamos la información para usted. Vamos a hacer una transmisión ininterrumpida por el proceso electoral en conjunto con Digital TV Perú y Vez Cable, Canal 3. Vamos a transmitir una sola señal para ustedes y para que tengan la mejor información sobre las elecciones municipales y regionales, no solo de Lima, sino con todos nuestros corresponsales a nivel nacional. Bueno, seguimos con Miguel Ángel Ferreira, experto, abogado penal y constitucionalista. Miguel Ángel, el caso Inostroza, se veía venir la destitución. Sí. Había mucha ansiedad de la gente por la destitución de Inostroza, el cual ha sido inhabilitado por 10 años para la función administrativa. Pero se tenía que seguir un proceso porque un juez supremo no puede ser destituido si es que no es por el Congreso. Si no, como buen juez, nos hubiera empapelado. Tenía un antejuicio político. Dentro de la Constitución, el artículo competente señala de manera expresa de que los jueces supremos tienen prerrogativa de inmunidad, y esa inmunidad le permite que inicialmente, para levantarle ese fuero de antejuicio político, pase por el Congreso de la República, al igual que los magistrados del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales da un informe, ellos se someten a este juicio político, no vulnerándose su derecho a la defensa, pero sí en algún momento había una suspicacia frente al comportamiento del señor Inostroza, porque en todo momento él ha tenido una conducta de pechar al Congreso de la República, de pechar los audios, en esta inmunidad, ¿no? Y de alguna u otra forma ha cuestionado la licitud o ilicitud de los mismos, señalándolo que son errores y no son ilícitos penales. Primero, saludar la decisión del Congreso en destituir a un Supremo que ha estado vinculado con temas de criminalidad organizado
y otros ilícitos penales. Aunque la Eso Comisión es de en Ética lo primer había término. blindado con respecto al hecho de que está en organización criminal. Pero en esta ocasión ya ha sido resuelto y ciertamente hemos de alguna u otra forma contribuido a la transparencia de los propios actos en términos de administración de justicia, ¿no? ¿Qué suerte va a correr en el Poder Judicial el juez Inostroza? Ahora, no te olvides de que, si bien es cierto, el juez Inostroza ya ha sido destituido de su cargo de juez supremo, adicionalmente se le ha inhabilitado por 10 años en el ejercicio público, va a ser procesado en el ámbito jurisdiccional competente. Y él todavía tiene amigos dentro del aparato jurisdiccional. Así que lo que hay que buscar es que de alguna u otra manera la administración de justicia mejore y que las investigaciones preparatorias respecto a los ilícitos penales en el cual se les está acusando sean debidamente diligenciados y que nuevamente podamos creer en un poder judicial ciertamente transparente. Ese es el gran esfuerzo que tiene que tener el presidente del Poder Judicial conjuntamente con los magistrados para la transparencia del propio sistema, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué sigue? ¿Se viene una acusación constitucional? ¿Se viene un proceso penal? Sí, procesalmente ya son las salas competentes las que van a resolver su proceso, van a interponer la denuncia penal una vez levantada la inmunidad que tenía, que ya ha sido destituido el día de ayer, y ahora cumplir con sus procedimientos penales que corresponden para efectos de que él, como un civil normal, sea procesado dentro de un proceso penal. ¿Un fiscal ya podría pedir la detención del juez Inostroza? Podría interponer la denuncia penal y tendría que motivar en una medida coercitiva personal por qué tendría que él tener una prisión preventiva o en su defecto una medida coercitiva personal. Ahora, las prisiones preventivas en nuestro Estado peruano están siendo mal utilizadas. Sí. Es decir, las prisiones preventivas es cuando existe obstrucción al proceso, cuando no tienes tú un arraigo familiar que te permita, cuando la pena sea mayor de 4 años, y que efectivamente cuando existan algunos mecanismos que te permitan a ti poder salir del país y otros mecanismos que tú puedas utilizar. La comparecencia Ahora, restringida es suficiente para este tema y el impedimento de salir del país. yo particularmente creo que ir judicializando o metiendo los presos a todas las personas que cometen ilícitos penales es un... Yo me iría por un tema de reparación. Es decir, nuestros fiscales, muchos hacen requerimientos de prisiones preventivas, pero no hacen requerimientos de embargos de bienes inmuebles. ¿Me dejo entender? Es decir, y entiendo yo que debe haber una lógica en términos de sancionar a la persona, pero no recuperar lo que de alguna u otra forma lo ilícitamente adquirido. Y yo creo que en ese chip, en términos de costo-beneficio, hoy uno de los grandes temas en el derecho penal es el derecho penal económico y análisis económico en el derecho. Razón por la cual lo que creo yo en términos de corrupción, criminalidad organizada, lavado de activos, es recuperar todo lo que ilícitamente estos señores han agraviado al Estado y a toda la ciudadanía en general. Si se compró una casa, hay que recuperar esos bienes inmuebles. Sí, por ahí creo que es el gran valor, porque ingresarlos nuevamente al penal, el penal, ¿quién lo sostiene? Es el Estado. O sea, no solamente te hizo un daño en términos de administración de justicia, sino tú vas a sostenerlo dentro de los penales. Como nos dijo nuestro experto tributarista José Verona, y que la SUNAT también intervenga. Sí, pero la SUNAT de alguna u otra manera ha debido tener una prevención anterior. Por ejemplo, se notaba desbalances patrimoniales excesivos por parte de estos magistrados. Claro, y se sabe, ¿no? Pero al final ahora, creo que no están lo suficientemente empoderadas esas instituciones para poder tomar acción. Pero sí sería bueno empezar un poco a esclarecer aspectos fundamentales en el ejercicio del poder. El poder no solamente radica en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo y en el poder judicial. Las personas que de alguna u otra forma ejercen ciertamente poder
deberían esclarecer los bienes inmuebles que tiene, el patrimonio que posee, para efectos de que no se perciba que la utilización del poder es una circunstancia que te permita a ti obtener recursos económicos y tener un desmedro en contra de la ciudadanía. Y eso es lo que está pasando. Es más, estos ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, conjuntamente con el mismo juez Inostroza y con el mismo magistrado señor Ríos, indistintamente ellos tienen un sueldo y aparte veían cosas de tipo privado y ellos están imposibilitados de ver causas privadas porque su cargo así lo señala de manera expresa. Correcto. Y más aún, cuando no ganan mal. Tienen una cantidad de dinero que les permite vivir con cierta tranquilidad. Gracias. Vamos a un vivo. Estamos con Tiffany Tipiani, que está ahí desde el Parque Kennedy. ¿Cómo estás, Tiffany? Buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Así es, me encuentro aquí en el Parque Kennedy, en Miraflores, y vamos a preguntar sobre el caso de César Inostroza, que ayer por fin el Congreso ya aprobó la destitución, la inhabilitación de este juez y también será pues investigado por el tema de los cuellos blancos del puerto, ya que en un principio se habían negado a esto. Vamos a preguntar, a ver, joven, ¿qué tal? Estamos en vivo para UCI Noticias. ¿Cuál es su opinión respecto a que el Congreso por fin ya dio una solución porque ya fue inhabilitado, ya fue destituido? César Inostroza no podrá trabajar en el Estado por 10 años y ahora será investigado por el tema de los cuellos blancos del puerto por presuntamente ser un miembro más. Al respecto, yo creo que por fin se hizo justicia, ¿no? Porque se tenía que actuar así, como la manda la ley, ¿no? En un principio, ¿usted cree que el Congreso blindó a César Inostroza? Claro que sí, estaban blindando, pero al final lo resolvieron, ¿no? Ahora ya pues... Eso tal vez, si lo aprobaron fue por una presión, tal vez de la sociedad o tal vez del Ejecutivo, porque estaban diciendo que lo estaban blindando y todo. Yo creo que es por el presión por la población mismo, porque si no, pues se hubieran blindado, ¿no? Ok, muchísimas gracias por tu opinión. A ver, vamos a ver si podemos hacer una pregunta más aquí a las personas. Hemos estado también conversando con otras personas y nos han estado comentando que en realidad por fin se hizo justicia con lo de César Inostroza, porque ya pues se veía que el Congreso para ellos estaban blindando a este juez supremo. ¿Qué tal? Buenos días, estamos en vivo para UCI Noticias. Una pequeña pregunta nada más respecto al... Sí, a ver, bueno, de vamos... destitución e inhabilitación ahí está de nuevo Tiffany. de César Inostroza. No sabes. Sí, no sé. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, a ver, vamos a ver si podemos entrevistar a una persona más que está viniendo por acá, a ver si nos pueden dar su opinión respecto a este tema. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para UCI Noticias. Tu opinión respecto a que el Congreso ya tomó la decisión de que César Inostroza sea destituido e inhabilitado para ejercer en la función del Estado como juez por 10 años y ahora será investigado por el tema de los cuellos blancos del puerto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Está bien lo que el Congreso ha hecho? Obviamente, o sea, reaccionaron ante la presión, ¿no?, del pueblo, porque estaba haciendo algo impune. ¿Crees que el Congreso en un principio lo estaba blindando a César Inostroza? Era obvio, o sea, querían tapar ahí. Obviamente están con los viejos Keiko, ¿no? O sea, ¿crees tú que César Inostroza está, digamos, tenga un matrimonio con los de Fuerza Popular? eso se ve, de hecho, sí, obviamente saben que quién es la señora acá, hay un blindaje por dentro ahí. Pero por fin ya el Congreso aprobó esa decisión de poder investigarlo en este tema de los cuellos blancos. Pero de todos modos no fue por iniciativa propia, ¿no? O sea, es ¿Por presión, crees? Es presión. Obviamente se le venía todo encima, claro, es por presión. Ok, muchísimas gracias. Así es, Miguel. Bueno, y tenemos las opiniones también de un joven que, bueno, se ha informado sobre este tema y creen que es por presión, tanto por el Ejecutivo tal vez, o también por la misma población. Y que por fin ya se hizo justicia, pues, para estos miembros del CNM que ya van a ser investigados por el caso de los cuellos blancos del pueblo. Gracias, Tiffany, por el informe. Y lo que vemos, efectivamente, es que la ciudadanía siente que esto también ha sido una victoria del pueblo, ¿no? Que el pueblo ha presionado a las instituciones para, con su indignación, para que tomen las medidas que se debían tomar. Gracias, Tiffany, nos reencontramos. Bueno, a veces la gente también se olvida, Miguel Ángel, y parece que piensan que esto es
lo volvieron a sentenciar, ¿no? Porque la gente no tiene idea un poco de lo que pasa. Es que el indulto tampoco le perdonó la sentencia, no se anuló una sentencia. El ingeniero Fujimori ha sido sentenciado, ¿no? Y el presidente le da en sus facultades derecho una y gracia gracia. presidencial, Así es. ¿no? Que es la única prerrogativa que tiene el presidente de la República. Así es, que no es para poder olvido rogar. de ninguna manera, es un perdón. El tema es que acá disfrazaron el indulto como concepto y le generaron un indulto humanitario que señalaba algunos vicios, entendiendo yo que había una presión ciertamente política. Pero yo en lo personal, y coincido en ese sentido con tu alocución anterior, que el Perú tiene políticas públicas que están por encima a odios de tipo de corrientes de izquierda, de derecha, y que hoy más que nunca nosotros tenemos que reconciliarnos como país. Hoy el Congreso ha señalado de manera expresa y ha sacado 4 reformas que son importantes y los ingresaremos como parte del referéndum a efectos de que la población se siente identificada por estos grandes cambios. Es más, ha salido una encuesta hace poco donde el presidente Vizcarra ya tiene casi un 70% de aceptación, producto no necesariamente de las obras que él viene desarrollando, sino de la sintonía que ha tenido frente a estas reformas y vinculados al quehacer ciudadano, al sentir ciudadano. Eso permite que la población, de alguna u otra forma, busque en términos de desarrollo una transparencia. Pero ahí sí coincido con la congresista que nosotros tenemos que ir viendo como país un diálogo permanente, una reconciliación nacional permanente y que no estemos dinamitándonos nosotros los peruanos por dentro. Y eso es lo que se ha percibido en todo este año por parte de los 3 grandes poderes del Estado. Sí. Tú bien señalabas el conflicto entre hoy el fiscal de la Nación y el presidente de la República. Y ese conflicto tiene que ser de manera resuelta en los términos de separación de poderes. Cada uno cumple su rol y en ese rol el presidente de la República de alguna u otra manera tiene que poner paños fríos y que la justicia vaya señalando su caminar en términos de reforma del Poder Judicial, en términos del Poder Legislativo. Obviamente, con lo que va a venir en el tema del referéndum, la población va a sentir que efectivamente el presidente ha sintonizado con ellos porque ha puesto en agenda un tema, primero, reforma política, la bicameralidad, pero no más que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino la representación. Sí, ese es el gran tema. Sí, ese es el gran tema. Las personas veníamos eligiendo a congresistas que seguramente no nos representaban. Ahora, con esta figura de reforma, esperemos que la representación sea mucho más útil. Ahora, la mejora en el Consejo Nacional de la Magistratura ya ha sido aprobado. Lo que sí es importante señalar, Miguel, es que el presidente de la República plantea 4 temas de reformas. Estos han sido aprobados por el Congreso de la República, pero no necesariamente sobre los mismos puntos señalados en la reforma. Es decir, se ha desnaturalizado algunos temas y habría que hacer la evaluación, y ese es el gran trabajo de los analistas, de los abogados serios, en cuáles han sido las variables entre lo presentado por el presidente de la República y lo aprobado por el Congreso de la República. Yo creo que ese es el gran trabajo de los que hacemos ciertamente algún análisis y que de alguna u otra manera estamos contribuyendo como líderes de opinión en la ciudadanía, ¿no? Ok, Miguel Ángel, muchas gracias. Hemos podido revisar los casos, lo cual dejó fuera de agenda el tema municipal, ¿no? Tenemos unas elecciones importantísimas. El 60% del presupuesto lo manejan las autoridades municipales y regionales y ha quedado fuera de agenda. Pero te invitamos el domingo para que puedas estar con nosotros a lo largo de la jornada
viendo estos temas. Miguel, te agradezco y la única preocupación respecto al proceso electoral municipal y regional es que quien gane, ninguno va a tener un porcentaje que le permita lograr legitimidad. Razón por la cual uno de los grandes problemas es el tema de la representación. Así es. ¿No? Miguel, muchísimas gracias por Gracias la a ti, invitación y Miguel a Ángel. UCI Noticias. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de los 106.7 FM de Radio Fama y nos ven en el canal 3 de VES Cable y que pueden participar a través de las redes sociales también para que hagan sus preguntas. Vamos a un corte y regresamos con más UCI Noticias.